¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este día viernes 11 de agosto. Ya estamos en vivo en el canal 30 de la televisión digital abierta. Ya estamos transitando la veda electoral en la provincia de Mendoza y en todo el país. ¿Por qué? Porque este próximo 13 de agosto, el domingo, se van a llevar a cabo las PASO, primarias abiertas, simultáneas y obligatorias en nuestro país. Vamos a hablar de eso y también de varios otros temas. Arrancamos, bienvenidos. Nena embarazada a los 10 años. El caso de una nena de 10 años que quedó internada en el hospital Noti con un embarazo de 8 meses acude a la provincia de Mendoza y la policía detuvo a un tío a quien le harán exámenes de ADN. El procurador Alejandro Bulé informó que la niña fue acompañada por su madre el miércoles al hospital de niños Humberto Noti por un dolor abdominal y que las autoridades del establecimiento aplicaron el protocolo al conocer la noticia del embarazo, avisando a la fiscalía de turno. La pequeña no sabía lo que le estaba sucediendo y tampoco sus padres. Comenzó la veda electoral por las PASO. Las fuerzas políticas que competirán este domingo en las PASO ingresaron desde las 8 de la mañana de este viernes en el periodo de veda electoral. La veda está consignada en la normativa vigente para nuestro país y alcanza no solo los políticos, candidatos y partidos, sino también en gran parte a la ciudadanía en general. Además, durante el acto electoral y hasta 3 horas después de su finalización, se prohíben los espectáculos populares al aire libre como en recintos cerrados, las fiestas teatrales y deportivas como toda clase de reunión pública que no se refiera al acto electoral. Paso cerrado y 700 camiones varados. Gendarmería informó que las condiciones no permiten la apertura del túnel internacional en su horario de invierno de las 9 de la mañana. Del lado argentino está habilitado hasta las cuevas y se presentan fuertes ráfagas de viento con hielo cubierto. Hasta el momento hay cerca de 700 camiones en Uspallata a la espera de la habilitación del tránsito. La situación podría mantenerse durante todo el viernes, según lo que informaron desde Contingencias Climáticas. Vamos a hablar de economía en esta jornada y para eso ya está con nosotros Pablo Salvador de la Fundación Ideal. ¿Cómo te va, Pablo? Bienvenido. Muy bien, Lucas. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Hablábamos en esta semana que se dieron a conocer un nuevo índice de inflación del 2%, ¿no? Es así. Si uno compara qué pasó entre junio y julio de este año en Mendoza, vemos que el índice de precios al consumidor, es decir, el IPC, subió 2%. Esto quiere decir que en lo que va de año, entre enero y julio de este año, tenemos un acumulado aproximadamente de un 14%. Bien. Y si uno mira qué es lo que ha pasado en los últimos 12 meses, es decir, desde julio de 2016 hasta julio de 2017, la inflación interanual ya está en el orden del 20-21%. Bien, tenemos placas allí para compartir este proceso que ha sufrido o que sufre, digamos, la economía de la Argentina en cuanto a la inflación. Contanos. Exactamente, justamente esto es lo que estamos viendo ahí, ¿no? Si uno compara qué pasó en julio con respecto al mes pasado, el IPC subió 2%. Ya muchos economistas hablaban que la inflación de julio iba a ser un poco más alta de lo previsto porque justo hubo algunos impactos importantes que vamos a ver en la placa siguiente. Entonces luego ese 14,7% es lo que llevamos acumulado hasta el momento. Bien. Y aquí sí tenemos desagregado un poco cuáles fueron los rubros que más impactaron en este incremento del IPC en el mes de julio. Hay básicamente 3 que son, por un lado, lo que es el esparcimiento. Recordemos que estamos en temporada alta de vacaciones de invierno, por lo tanto este rubro siempre pega un salto tanto en julio como en enero con las dos vacaciones. También fue muy importante el incremento en el rubro transporte y comunicaciones. Recordemos que a principios de julio aumentaron los combustibles, por lo tanto esto tiene un impacto directo sobre el IPC. Y también aumentaron las prepagas, por lo tanto esos son los 3 componentes que más aumentaron. Claro. Luego el tema del dólar influyó un poco también en los alimentos. Si podemos ver, los alimentos aumentaron casi un 2% en julio con respecto a junio. Pero hubo un rubro que disminuyó. Y este rubro es justamente el de indumentaria. ¿Por qué? Porque indumentaria ya pasó la temporada alta. Cuando hay cambio de estación, tiende a subir este componente de la canasta del IPC. Pero como ya pasó el mes pasado, en junio, el boom del cambio de temporada, sí, en este mes fue negativo.
Bien, voy a compartir, Pablo, con vos y con nuestros televidentes algunas referentes del ámbito económico de nuestra provincia que, bueno, se refirieron también en esta semana al aumento de la inflación. Por ejemplo, desde la DEIE, lo vamos a ver ahí en la siguiente placa, el titular de la DEIE en la provincia de Mendoza decía lo siguiente: se espera que en los próximos meses los aumentos registrados en julio no se produzcan, es decir, este 2%, lo que llevaría a que la inflación mensual en la provincia vuelva a acercarse al 1.5%. Y por el otro lado, habló también desde la FEM, allí lo vamos a ver en la próxima placa, Adolfo Trípode, y mencionó que según los últimos datos de la entidad, las ventas minoristas cayeron en julio 1.8% con respecto a junio y que notan una desaceleración de las ventas impulsadas por una caída del poder adquisitivo. Claro, esto tiene una referencia: aumenta la inflación, disminuyen las ventas, el consumo, ¿no? Esto es así, cuando los precios, digamos, van subiendo mes a mes, a la gente le rinde menos el sueldo en el bolsillo, por lo tanto, tiene menos dinero para comprar. Y esto es lo que se nota en el comercio minorista en Mendoza, ¿no? Es decir, en términos interanuales el comercio viene haciendo una forma de U, es decir, cayó mucho y luego está cayendo, pero cada vez menos. Ya nos estamos acercando a los números positivos, pero sin duda lo más importante es combatir la inflación. Si combatimos la inflación, eso va a hacer que la gente tenga más dinero en términos reales en el bolsillo y le rinda más el sueldo, por lo tanto el consumo debería empezar a subir. Y como dicen desde la DEIE, es verdad que en los meses siguientes no deberíamos tener el impacto, al menos el de los combustibles, ni el de las prepagas, ni el de cambio de estación. Aunque han dicho que en octubre puede llegar a aumentar de nuevo el combustible. Exactamente, porque recordemos que los combustibles se revisan los precios cada 3 meses. Entonces en octubre se van a volver a revisar. Si en octubre el dólar estuvo más alto o va a estar más alto que con respecto a lo que estuvo en julio y el barril de petróleo no se ha movido, esto puede llevar a impactar sobre el precio del combustible y que suba nuevamente, pero eso se revisa trimestralmente. Trimestralmente. Bueno, ya que lo dijiste, ¿qué pasa con el dólar? ¿Sube, baja? ¿Hay una inestabilidad en la moneda norteamericana? Sí, recordemos que en nuestro país, desde esta nueva gestión, tenemos un tipo de cambio flotante. Esto quiere decir que el dólar sube y baja todos los días. ¿Qué pasa? Hasta ahora, recién mencionamos que la inflación en Mendoza fue del 14% desde enero hasta julio. Si vemos qué ha pasado con el dólar desde enero hasta julio, ha aumentado un 10%, entre un 10 y un 11%. ¿Cuál es el problema? El problema es que en el último mes dio un salto importante de un 6%. Entonces, cuando el dólar en Argentina pega esos saltos tan bruscos, tan importantes, ahí es cuando la gente un poco se atemoriza y los inversores se atemorizan, ¿no? Pero este es el juego de la oferta y la demanda. Por eso el dólar sube y baja, con el añadido que ahora el Banco Central está saliendo a intervenir para mantener un dólar quieto antes de las elecciones. Bien. Vamos a ver, Pablo, algunos de los títulos más importantes de esta jornada en el ámbito de economía centrados en esto que estamos discutiendo, en el dólar. Por ejemplo, Clarín tenía estos dos títulos, decía de 17.85 a 18.10, fuertes diferencias en el precio del dólar según el banco, y por el otro lado un dólar en modo electoral y con el Banco Central jugando fuerte. Sturzenegger volvió a vender para tranquilizar al mercado, ya puso más de 700 millones de dólares. Dos temas allí: la diferencia entre los bancos respecto al valor al precio del dólar, y por el otro lado esto de las elecciones a muy pocos días y la exposición al mercado de los dólares. Bien, yendo al primer tema, el tema de la diferencia del dólar entre un banco y otro, es básicamente porque cada banco es libre de poner el precio, digamos, que más se adecue a sus clientes o a sus necesidades. Esto es como el tema de la inflación. Cuando hay mucha inflación en la economía, la gente no sabe qué es caro y qué es barato cuando va a comprar un precio. Entonces por eso es muy fácil encontrar un negocio que te vende, por ejemplo, un litro de leche a 20 y otro que te lo puede vender a 25. Con el tema del dólar pasa lo mismo. Como está subiendo y bajando, por ahí la gente no es muy consciente de si está caro o no, entonces muchos bancos ponen un tipo de cambio más barato y otros un tipo de cambio más alto. Bien, esto es positivo entonces, de acuerdo a tu análisis. En realidad esto depende, digamos, de la gente, del cliente que vaya a comprar o no, que tiene que mirar con atención las pizarras de los bancos para ver y comprar donde más le convenga, o trabajar con el banco de confianza. Lo que sí no puede intervenir en este sentido el Banco Central y dar directivas para que todos pongan el mismo tipo de cambio. Es decir, el Banco Central no puede llamar por teléfono y decir que pongan todos a 18 pesos el dólar. Esto depende de cada uno de los bancos, ¿no? Esa es la competencia que hay. Perfecto. Y con respecto al dólar electoral, sin duda, digamos, este impulso que tomó el dólar en julio, el factor o el fenómeno más importante que influyó es el tema de las elecciones. Este segundo semestre es un semestre electoral y muchos inversores, digamos, se están resguardando, es decir, vendieron sus inversiones que tenían en pesos
para comprar dólares y resguardarse con dólares. Y a gente que cobró su salario, que cobró su aguinaldo y que le sobró a final de mes algunos pesos, también fue corriendo a los bancos a comprar dólares. Y esto está haciendo que el tipo de cambio suba, es decir, que el dólar se encarezca. Y por eso el Banco Central, en modo, digamos, para dar tranquilidad al mercado, lo que hace es salir a vender. Es decir, si la gente y los inversores quieren comprar, bueno, el Banco Central ofrece para que esto no levante el precio del dólar y se mantenga cerca de los 18 pesos. Es habitual que suceda entonces en los procesos de elecciones que tenemos en nuestro país, sí, ¿no? Es bastante normal y por eso le han llamado el dólar electoral. Bien, aumenta la inflación, aumenta el dólar. ¿Qué pasa con los créditos hipotecarios, que hay muchos ciudadanos preocupados por esta situación? Bien, mira, el tema del dólar afecta sobre todo a aquel que fue a tramitar el crédito, que lo tiene preaprobado o que lo tiene aprobado y todavía no le entregan el dinero. ¿Por qué? Porque en Argentina las propiedades están valoradas en dólares. Entonces, aquel que tenía cierto monto ya pedido al banco y aprobado, ve que esa propiedad que iba a comprar ya no le alcanza por el incremento del dólar. Entonces, en este caso lo que ha pasado es que el Banco Nación ha salido como a proteger a estos usuarios. Y hay dos o tres tipos, digamos, de medidas que tienden a compensar o a proteger al tomador del crédito. Una de estas medidas es que algunos bancos automáticamente están entregando un monto extra al que había solicitado como para poder cubrir esa pérdida, digamos, de valor que tuvo el cliente. Otra medida importante es que suben la cuota de ingreso, es decir, hasta hoy, digamos, la cuota de ingreso era 25%. ¿Qué quiere decir? Que uno puede destinar más de su 25% de su sueldo mensual o de sus ingresos familiares mensuales a pagar la hipoteca. Bueno, este coeficiente fue subido a 30%, es decir, con esto te permite llegar a un monto más alto para pedir una hipoteca más alta que la que podías pedir hasta el mes pasado. Y de esa forma se ha tratado de compensar un poco el tema de la disparada que hubo en el valor de las propiedades. Bien, muy bien. Bueno, varios temas hemos tratado que obviamente tienen que ver con la economía y la situación de nuestro país. Las perspectivas para el desarrollo de la inflación en el transcurso del año, recordemos que el gobierno esperaba un 17%, no vamos a lograr ese 17%, ¿no? No, está claro que desde entrada ya habíamos dicho que era una meta muy injusta, digamos, demasiado exigente, una inflación de entre el 12 y el 17% anual. Y la inflación se espera que esté entre el 20 y el 22% para este año 2017, que es una meta, digamos, que es alcanzable. Bien, Pablo, muchas gracias. Ha sido un gusto, hasta luego. Hablábamos de economía con Pablo Salvador de la Fundación Ideal en esta primera edición de Unidiversidad Noticias. Bueno, estos son todos los temas que discutíamos y analizábamos en la jornada de ayer con Pablo Salvador, economista de la Fundación Ideal. Por eso el cambio de ropa en este nuevo noticiero. Estamos en vivo ahora, pero ayer tuvimos la oportunidad de dialogar con él y grabarlo porque fueron muchos los temas que tocamos. Tanto de inflación, hemos estado hablando esta semana de ese 2% de aumento porcentual, también de la disparada y del proceso fluctuante que sufre el dólar, ¿no? En alza, y la diferencia de los bancos en cuanto al precio y cómo repercute esto en nosotros, en el ciudadano común. Por eso queríamos compartirla con ustedes a esta entrevista que hicimos con Pablo Salvador. Hay más información para compartir con ustedes en esta jornada de día viernes. Vamos a hacer un corte, ya venimos.